el primer modelo o algoritmo que sí es ya de gran utilidad, que es no paramétrico y que es de gran utilidad en la solución de muchos problemas asociados al aprendizaje automático o incluso en muchos otros contextos, es lo que se conoce como el método del cada vecino es más cercano. ¿Sí? Bueno, antes de pasar ahí, de seguir ahí, miren que este modelo del histograma tiene como parámetros, por ejemplo, la cantidad de celdas en las que yo divido las muestras o en otras palabras, el ancho de las celdas. ¿Listo? El ancho de las celdas es un parámetro del modelo. ¿Sí? Recuerden que yo les dije que los modelos no paramétricos no significaba que no tuvieran parámetros. Entonces, el ancho de las celdas y el punto donde comienza la división son hiperparámetros de un modelo basado en estos. Bueno, la influencia del ancho pues es muy fuerte, ¿cierto? Porque si yo hago un ancho, por ejemplo, si hago una celda de todo este tamaño, en lugar de tener toda esta variación, tendría solamente un promedio para todas estas, ¿cierto? Porque en cada celda, de cada celda va a salir un valor de regresión. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo todas las muestras quedan metidas en una única celda, entonces esto se me convierte en un plano. En un plano para el espacio de la celda y por fuera de la celda es 0. En la medida en que voy teniendo más celdas, entonces voy teniendo mayor variabilidad. ¿Cuál es el caso extremo? Que tenga una celda para cada muestra, ¿cierto? En cuyo caso lo que tendré es una serie de picos donde hay un valor para cada punto y por fuera del punto voy a tener valores de 0. Entonces, el ancho de la celda va a estar asociado al problema que hemos hablado de sobreajuste, ¿cierto? Que es memorizarse las muestras y por fuera de lo que son muestras de entrenamiento, el modelo no hace buenas predicciones. Entonces, el ancho, en este caso, el ancho de las celdas va a estar relacionado con la posibilidad de que el modelo se esté memorizando las muestras de entrenamiento o esté generalizando con respecto a la forma que en términos generales tiene la función de regresión que yo estoy buscando. Volviendo acá, el método de los k-vecinos más cercano es un algoritmo muy sencillo que utiliza, de hecho, una lógica parecida al del histograma. La diferencia fundamental, ¿cuál va a ser? La diferencia va a ser que este modelo va a hacer predicciones con base en los vecinos más cercanos de una muestra y no solamente con base en la cuadrícula, es decir, en la vecindad establecida por el histograma. Entonces, a diferencia de lo que hicimos en el caso del histograma, que es que yo borro esto, la probabilidad, por ejemplo, de una muestra de pertenecer a una clase está definida por la cuadrícula específica que ocupa, y las probabilidades de las clases dentro de esa cuadrícula. A diferencia de eso, entonces lo que vamos a hacer es que si entra una muestra nueva, supongamos entró una muestra acá, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es que se va a encontrar los vecinos más cercanos de esa muestra, obviamente dentro del conjunto de entrenamiento. Entonces yo voy y digo, bueno, uno de los vecinos más cercanos es este, el otro vecino más cercano es este y el otro vecino más cercano es este. Entonces ya mi vecindad no es la cuadrícula, sino que mi vecindad está determinada es por el espacio que ocupan mis vecinos más cercanos. Si, por ejemplo, la muestra cae acá, entonces la vecindad serán los vecinos más cercanos de esta muestra, que digamos que sean estos. Si la muestra cae por acá, los vecinos más cercanos serán, yo qué sé, vamos a suponer que son estos, no sé, ¿sí? Entonces, el tamaño de la vecindad va a depender de qué tan alejados están los vecinos más cercanos. Eso le permite a ese modelo hacer predicciones sin importar si la muestra está cerca a la nube de puntos de entrenamiento o tal vez un poco más alejada, ¿cierto? Entre más alejada esté, pues probablemente la predicción sea peor, pero no le impide al modelo hacer predicciones. ¿Listo? El número de vecinos es un hiperparámetro del modelo, que es este K al que hace alusión el nombre, el K vecino más cercano. Entonces yo tengo que seleccionar un número de vecinos, 2 vecinos, 3 vecinos, 4 vecinos, y ese va a ser un hiperparámetro con el que mi modelo va a trabajar. ¿Listo? El segundo hiperparámetro es obviamente cómo determino yo que un vecino es vecino mío. Entonces tiene que haber una medida de distancia. Las distancias
nosotros normalmente cuando hablamos de distancia casi siempre pensamos directamente en la distancia euclidiana, que es la distancia que a nosotros nos han enseñado en nuestros cursos de matemáticas básicas y que es la que nos dice pues que la distancia, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, ¿cierto? Todo eso está basado en la distancia euclidiana, ¿cierto? Pero resulta que no es la única distancia que existe. Existen muchas otras. Existe, por ejemplo, la distancia Manhattan. Existe una distancia que se llama Mahalanobis, por ejemplo. Existe esta distancia que se llama Minkowski, que es una distancia generalizada. Ustedes pueden ver acá que tiene, por ejemplo, la suma es de j igual a 1 hasta d, donde d es el número de variables, ¿cierto? Entonces, la variable j menos la variable j de la muestra x menos la variable j de la muestra z, valor absoluto elevado a la q y 1 sobre q. Si ustedes reemplazan q por 2, esta es la misma distancia euclidiana entre los dos puntos. Si reemplazan q por 1, esta es la distancia Manhattan. Entonces, la distancia Minkowski se considera como una distancia generalizada y tiene interpretaciones para diferentes valores de q, ¿cierto? Como les decía, está la distancia de Mahalanobis, que la pueden consultar. Es similar al núcleo de la gaussiana, es decir, es similar a hacer x, digamos, xy menos xj por el inverso de una matriz, esto es transpuesto por xy menos xj, ¿cierto? Esta es la distancia de Mahalanobis. Este sigma es una matriz de, por ejemplo, que es de normalización. Ahorita de pronto entro en un poquito más de detalle sobre esto. ¿Listo? El caso es que existen diferentes tipos de distancias. Por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de la distancia euclidiana, que es la que ustedes conocen. Les voy a poner aquí al lado, aquí voy a hacer el análisis de la distancia Manhattan. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un punto acá? Yo tengo un punto acá en el centro. Y yo les digo, ¿qué figura geométrica formaría, por ejemplo, si yo grafico todos los puntos en este plano, todos los puntos que están a la misma distancia R de este? ¿Qué figura geométrica se me forma? Forma un círculo, ¿cierto? Un círculo. Si yo hago exactamente lo mismo, pero no con distancia euclidiana, sino con la distancia Manhattan, lo que obtengo es un rombo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las distancias pueden cambiar, las distintas distancias pueden cambiar el desempeño de mi modelo y en este caso, pues es un hiperparámetro que yo puedo ajustar, ¿cierto? Yo puedo ajustar el tipo de distancia que quiero y puedo establecer, pues, o cambiar, ajustar el número de vecinos más cercanos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo tomamos decisiones? Muy bien. En el problema de clasificación, entonces yo miro quiénes son mis vecinos más cercanos y calculo lo mismo que voy a hacer acá, que es la probabilidad de una clase y la probabilidad de la otra. Entonces yo miro cuál es la probabilidad de que la muestra nueva sea roja, dados mis vecinos más cercanos. Como aquí los vecinos más cercanos son todos rojos, entonces la probabilidad de ser rojo es 1 y la probabilidad de ser azul es 0, ¿cierto? Si, por ejemplo, estoy en un escenario donde hay dos vecinos rojos y uno azul, entonces la probabilidad de ser rojo es 2/3, la probabilidad de ser azul es 1/3, entonces sigue siendo rojo, ¿sí? Entonces, en esencia, lo que vamos a hacer es, cuando encontramos los vecinos más cercanos, miramos las clases a las que pertenecen las muestras y calculamos la moda, ¿listo? La moda, o sea, el valor más repetido. Y el valor más repetido será entonces la clase que le asignaremos a la muestra nueva. En el caso de regresión, entonces vamos a hacer algo similar. Si la muestra nueva llega por aquí, entonces vamos a mirar quiénes son los vecinos más cercanos. Entonces un vecino más cercano puede ser este, el otro vecino más cercano puede ser este, el otro vecino más cercano puede ser este. Entonces tengo 3 vecinos cercanos, cada uno de esos vecinos tiene su valor de y correspondiente, ¿sí? No este, porque esto era para el histograma, sino el valor de y específicamente que tiene cada una de las muestras de entrenamiento. Y lo que hago es sacar el promedio de los valores de y de los vecinos más cercanos de la muestra, ¿cierto? Entonces, el algoritmo es muy parecido en los dos. A mí me llega una muestra nueva y lo que yo hago es,
Bueno, lo primero que tengo que hacer es que el entrenamiento de este modelo consiste únicamente en almacenar las muestras de entrenamiento. Solo eso. Listo. Cuando me llega una muestra nueva, entonces yo calculo las distancias de esa muestra con respecto a las muestras de entrenamiento. Cuando ya tengo todas esas distancias, entonces miro cuáles son las distancias más pequeñas y eso me va a dar los vecinos más cercanos. Y cuando ya tengo los vecinos más cercanos, entonces voy y miro los valores de Y, o sea, de salida de esos vecinos más cercanos, y si lo que estoy resolviendo es un problema de clasificación, entonces calculo la moda, y si lo que estoy resolviendo es un problema de regresión, entonces calculo la media. Entonces siempre tenemos que ser conscientes que la posibilidad de que alguna clase empate con otra, eso siempre puede pasar, ¿cierto? Entonces le asignamos una clase por defecto, pero nosotros también, eso lo vamos a ver en la próxima clase, nosotros siempre normalmente vamos a entregar la clase asignada y vamos a entregar una puntuación, un score, que está muy asociado a la probabilidad que el modelo encontró de asignar esa clase. Entonces, cuando asignamos la clase y la probabilidad asociada es 0.5, entonces el usuario se va a dar cuenta que que el modelo le está entregando una clase, pero que el nivel de confianza sobre esa clase es muy bajo. Entonces ya él debe tomar la decisión de si usa o no usa esa predicción. ¿Listo? Bien, vamos a ver entonces, vamos a ver el resultado de aplicar KNN en el problema de clasificación de la base de datos Iris. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando utilizo un vecino. Cuando utilizo un vecino, miren lo que aparece. Entonces, por ejemplo, primero, las fronteras son no lineales, porque al no asumir yo una forma, van a estar, digamos, definidas por los datos en sí mismos. ¿Listo? Por ejemplo, miren, aparece esta región acá, que está asociada a la clase amarilla, porque todas las muestras que caen ahí, su vecino más cercano es este. Por lo tanto, ahí se genera una región que pertenece a la clase amarilla, ¿cierto? En la medida en que yo voy aumentando el número de vecinos, esa región va a desaparecer. ¿Por qué? Claro, porque si cae una muestra al lado, entonces yo ya voy a buscar 3 vecinos. Encuentro un vecino amarillo, pero los otros vecinos son verdes. Entonces termina siendo verde. ¿Listo? Si sigo aumentando, las fronteras se van haciendo cada vez más lineales, ¿cierto? Porque estoy sacando, para definir las clases, estoy sacando promedios no, pues modas, pero de más muestras, ¿cierto? Entonces cada vez estoy teniendo en cuenta más muestras y las fronteras se van haciendo cada vez más lineales. ¿Listo? Tener un valor de K muy grande no es bueno, porque, digamos, la suposición fundamental detrás de los métodos de aprendizaje en general, pero los métodos no paramétricos de manera muy particular, es lo que yo estoy asumiendo es que el comportamiento de las muestras sobre las cuales yo voy a predecir es similar a las muestras cercanas, es decir, el comportamiento es suave. Cuando yo incluyo demasiadas muestras dentro de mi problema, pues estoy promediando valores, digamos, que pueden ya estar muy alejados en el espacio de características y eso ya me puede dar lugar a predicciones que no son muy buenas, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Si yo escojo un número de vecinos muy grande y hay una clase que tiene más muestras que las demás, entonces siempre voy a tener más vecinos de esa que del resto y siempre le voy a asignar a esa clase. Esa podría ser una razón. En la base de datos Iris hay 50 muestras por clase, todas tienen el mismo número de muestras. Como todas tienen el mismo número de muestras, entonces, y el total de vecinos es 150, entonces hay 50 vecinos de cada clase. Y por el mayor o igual, entonces siempre se le asigna a una de ellas, y en este caso fue la morada. ¿Listo? Ese mismo efecto veríamos acá, con K igual a 100. En ese caso, entonces, en esta región donde están compitiendo dos clases, como cada una tiene 50 el número de y el número de vecinos es 100, entonces se le asignó toda la región a una sola clase, ¿cierto? En este caso, la clase amarilla. ¿Sí? Entonces, eso es, el número de vecinos no se analiza, no se define muy grande, ¿cierto? Entre 1 y 9, 10, ¿cierto? Más de ahí suele no ser muy común. Listo. Vamos a ver el caso de la regresión. Entonces, esta es la regresión del mismo problema del índice del precio de la vivienda,
para un KNN con un K igual a 2. Entonces, aquí es donde vamos a ver precisamente lo que discutíamos hace un momento del problema de la normalización. Si los datos no están normalizados, entonces miren lo que pasa. La tasa de impuesto aquí está representada por en valores que están elevados a 1 por a la 8, mientras que la edad del inmueble está entre 0 y 100. Si ustedes calculan una distancia y hay una variable que es mucho más pequeña en su rango dinámico que la otra, entonces la que es muy grande opaca la que es muy pequeña. Por eso uno aquí solamente ve que hay cambios cuando cambia esta variable, pero cuando esta variable de impuesto no cambia, aunque cambie la edad, la función es muy similar, ¿cierto? En un grado 4, de vecindad de grado 4, miren que el efecto es igual. Ahora, si estandarizamos, si normalizamos los datos, miren lo que me da para un K igual a 2. Entonces aquí ya inmediatamente veo valores de regresión, ¿cierto? También son valores discretos porque lo que estoy haciendo son promedios de los valores de los vecinos. Entonces el cambio, aunque es más, hay mayores cambios que por ejemplo en el caso del histograma, sigo teniendo regiones donde los vecinos sean los mismos, ahí en esa región la salida será igual, entonces voy teniendo valores que van cambiando de manera discreta a lo largo del espacio, ¿cierto? Y si, por ejemplo, utilizo muchos vecinos, entonces miren que voy obteniendo funciones que se van aproximando cada vez más a una constante, ¿cierto? Una constante sería cuando yo utilizo un número de vecinos que sea igual al total de muestras. ¿Listo? Ustedes pueden jugar con esto, pueden variar el número de vecinos e ir viendo la forma que tiene la frontera.